secretario general, a Raúl Blanco, que es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y ha sido profesor de Economía Aplicada también en esa universidad y en el Centro de Estudios Internacionales. Ha sido también gerente de Estrategia Industrial en la Dirección General de Industria del Gobierno de Cataluña y también ha desempeñado el puesto de Director de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Ahora está en este oficio difícil, ¿no?, de apoyo a la pyme y de la reindustrialización de España y de todo, en fin, que es una apuesta, yo creo que muy pertinente y muy adecuada en estos momentos de superación para superar la crisis, ¿no? Entonces, cuando quieras, secretario general, pues tienes la palabra. Muy bien. Pues bueno, seguimos entonces con el programa de este evento. Vamos a pasar ya al diálogo, ¿no?, con el secretario general de Industria y Pymes del Gobierno de España. Bueno, simplemente apuntar como a modo de introducción también, ¿no?, algunas previsiones, ¿no?, que se están dando para la actividad económica e industrial en España. Si no estamos errados, el propio Gobierno, ¿no?, ha situado recientemente la caída del PIB en España en el 9,2% para este año, lo cual es incluso una perspectiva más conservadora que la del FMI, ¿no?, que situaba esta caída en el 8%. Con lo que respecta a la industria, el índice de gestores de compras, el PMI, ¿no?, que se elabora para el Royal Bank of Scotland, ¿no?, habla de una caída, ¿no?, de los 45,7 puntos de marzo hasta los 30,8 puntos en abril, lo cual es un deterioro importante y además por debajo del 50, que es la barrera, ¿no?, que suele diferenciar la expansión de la contracción en esta actividad, ¿no? De todas maneras, es evidente que la pandemia que estamos viviendo pues tiene que afectar a la economía y a la industria, y además la preocupación, creo que generalizada y compartida por todos, ¿no?, en la confianza empresarial y también del empleo, es de inquietud ante el futuro y probablemente también pensando que los efectos negativos probablemente no haya llegado aún, probablemente la peor parte, ¿no? Es posible que gracias a estas ayudas pues se ha paliado, ¿no?, los efectos en estos primeros 2 meses, pero que luego, especialmente a partir de septiembre, pues se multipliquen los problemas, ¿no? Bien, entonces nosotros, tanto yo como Antonio del Corro, que está presente en este seminario, vamos a formular las preguntas al secretario general. Entonces, Antonio, si estás preparado, pues podemos... Sí, muy bien. Bueno, si quieres saludar al público sí. Ya creo que bueno, yo quiero... primera pregunta. Muchas gracias, Paco. Bueno, en primer lugar, saludar al secretario general, el señor Raúl Blanco, darle las gracias por su presencia en este webinar, saludar a todos los presentes desde la Cámara y, bueno, comenzar, como sabéis, vamos a hacer 2 bloques de preguntas, el primer bloque relativo a la industria y el segundo bloque relativo a la pequeña y mediana empresa, a las pymes. Entonces, como primera pregunta al secretario general, y yo creo que es obvia en un inicio de este webinar, es, bueno, estamos en una situación difícil, una situación por la pandemia que verdaderamente mucha industria está sufriendo, con un inicio de una recesión económica y una destrucción de empleo. Por eso le quería preguntar, porque hemos leído varias, por parte del Gobierno, que han establecido varias normativas empresas a la industria y sobre todo qué otras medidas se están estudiando para el futuro. ¿No te oigo? Raúl, no se te escucha. Ahora sí. Ahora sí, disculpar. Bueno, lo primero de todo es gracias, encantado de estar con vosotros. Envío un saludo, aunque no nos esté escuchando, a Javier Mirallas, que es un buen amigo, y
Y como decía Francesc y decía José, pues hubiera sido fantástico celebrarlo presencialmente, pero esto lo hemos ido retrasando con la previsión de poder estar en una situación de normalidad y, por tanto, encantado de estar aquí en digital con todos ustedes. Respecto a la... Bueno, voy a la pregunta directamente ahora, pero me gustaría, respecto a lo que comentaba el señor Gasset, comentar pues que es cierto, ahora mismo estar en una ocupación pública, en un cargo público y tomando decisiones en una situación de teletrabajo y así, es complicado siempre. Y entonces eso es así. Y transmitir esa prudencia, digamos, en cuanto a escenarios, en cuanto a medidas, etcétera, que yo creo que tenemos que acostumbrarnos todos y que es un poco difícil en los días que corren entender esa prudencia y esa flexibilidad ante un fenómeno al que nos enfrentamos, que es una pandemia, una emergencia sanitaria que no habíamos vivido desde hace un siglo, pues gracias al avance, gracias al desarrollo económico y social. No habíamos vivido una pandemia como esta en nuestro país y en Europa y en los países desarrollados. La estamos viviendo ahora y, por tanto, eso hace que no tengamos un manual de uso de cómo actuar en cada momento. El segundo comentario, y también para entrar ya en lo que sería la situación actual, el señor Gasset comentaba que se trataba de un choque asimétrico, digamos, asimétrico a nivel sectorial, es cierto. Pero a diferencia, por ejemplo, de la crisis de 2008, de momento es una crisis simétrica a nivel de países. Es decir, todos los países han entrado en esta emergencia sanitaria. Cierto es que hay unos a los cuales nos ha afectado más. Italia, España, Francia, algunos países asiáticos. Ahora, llegando el invierno, pues Brasil también se está viendo afectado y otros países. Pero es una crisis hasta el momento simétrica. Evidentemente la estructura económica de cada país influye, y voy ya a la pregunta para no alargarme, pues si no estoy aquí presentando todo el rato, pero la estructura económica influye y eso en España tiene una clara dimensión, que es el mayor número de pymes. Ese mayor número de pymes y autónomos en comparación, por ejemplo, con Alemania, hace que tengamos una estructura que en el momento en que nos hemos visto obligados a parar la economía por motivos sanitarios, esa sea la piedra de toque, esas sean las empresas que más han sufrido y, por tanto, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es tomar medidas a corto plazo para paliar esa situación. ¿Cuáles han sido esas medidas? Medidas de liquidez. Cuando en la economía, si utilizamos esto, el profesor Antón Costas utiliza el símil del cuerpo humano, cuando en la economía lo que se está rompiendo al parar es la cadena de pagos, es la circulación, es el circulante, la liquidez, lo que hay que tomar son medidas que ayuden en esa liquidez, medidas que drenen, igual que el sistema de circulación sanguíneo, drenen a la economía, transfusiones que diríamos, tanto como sea necesario. Y el tanto como sea necesario se ha traducido en España en 3 medidas. Una, préstamos, liquidez para especialmente dirigido a las pymes, con más de 53.000 millones dirigidos a empresas y autónomos actualmente, que se han traducido en 429.000 operaciones entre préstamos y avales. De momento estamos ya en el cuarto tramo de las líneas del ICO, de los 100.000 millones de euros que se movilizaban para liquidez a las empresas, ya estamos en el cuarto tramo hasta llegar a los 80.000. El siguiente también es avalar emisiones de pagarés empresarial en el mercado alternativo de renta fija, 4.000 millones de euros. Y finalmente 500 millones de euros para reforzar una compañía que es poco conocida y que depende de la Secretaría General de Industria, que se llama CERSA y que actúa como reafianzadora, es decir, como reavalista de las sociedades de garantía recíproca
a nivel autonómico, que son las que también capitalarizan también estos avales. Por tanto, esas medidas, más de 50.000 millones, llegarán hasta 100.000 cuando se movilice el total de tramos del ICO, más de 400.000 operaciones ya en préstamos y avales, liquidez para empresas. Segunda, en el ámbito de empresas, prestaciones para autónomos. Por primera vez en la historia, los autónomos, que siempre sufren mucho las crisis, tienen una prestación por cese de actividad. Y tercera, los ERTES. Los ERTES, que son los expedientes de regulación temporal de empleo, que han permitido que este paro de la economía no se traduzca en desempleo directo. España siempre tiene una lacra a nivel económico estructural, que es cada vez que hay una crisis el paro se nos dispara al 20%. Se han puesto estas medidas temporales. Evidentemente va a crecer el desempleo, hay que ser serio en esto, por la afectación que va a tener esta crisis en las empresas, en el comportamiento también que va a tener la demanda, pero estas medidas temporales también van a salvar mucho empleo. Y en volumen significa que el 30% de las nóminas del país estén siendo asumidas desde el gobierno, desde el sector público, que esto se dice pronto. En total nos vamos a medidas que suman más de 130.000 millones de euros. Esto es una auténtica, es una auténtica cantidad histórica en este sentido. Son prácticamente 13 puntos de PIB, un 13% del PIB, movilizados en 2 meses, en el momento en que menos ingresos hay. Porque si para la economía, el IVA, por ejemplo, impuesto indirecto, cae al no haber consumo. Entonces, ese esfuerzo público es determinante, tiene que estar ahí. Lo dijo el presidente, tanto cuando haga falta, tanto como haga falta y donde haga falta, tiene que estar ahí, en ese punto, porque es muy necesario que esta crisis, que todo indica, y lo digo con toda la prudencia, que debería ser temporal, no perdamos activos por el camino. Evidentemente va a ser dura. Los indicadores, ya lo estaba comentando Francesc, que los indicadores ya lo indican, ya lo van transmitiendo, pero hay que poner las medidas paliativas necesarias. Para ello, en el corto plazo, liquidez. Muy bien, Raúl. Hablando más concretamente, más específicamente de la industria y considerando que en las últimas semanas, sobre todo en determinado momento, ¿no?, en el que estamos en el pico de la curva, se pidió, ¿no?, o incluso las empresas lo hicieron por una iniciativa propia, ¿no?, empresas que cambiaron o modificaron sus líneas de producción o las pusieron al servicio de la sociedad para fabricar material sanitario y material necesario, ¿no?, para garantizar la salud de las personas, ¿no? Lógicamente porque estamos en un contexto en el cual había un mercado francamente salvaje, ¿no?, de comercio de productos sanitarios, pues tanto de China, provenientes de China, como de otros países, ¿no? Algunos expertos en estos días han manifestado o han querido manifestar que la industria española era insuficiente, ¿no? Entonces, quería conocer su opinión y saber si usted cree que en España tenemos poca industria y que somos demasiado dependientes de otros países en ese sentido. Bien, en el ámbito sanitario, voy a una reflexión general y después voy concretamente al ámbito sanitario. La reflexión general es muy clara. Lo que hemos visto estas semanas, cuando los peores días de la emergencia sanitaria, es que al final los países han dependido de sus capacidades. Y esto que ni como experimento académico lo hubiéramos aguantado, digamos, de paremos la economía en los países, cerremos todas las fronteras, ¿qué sucede entonces en el mundo? Pues se ha hecho. Esto da para hacer unas cuantas tesis doctorales. El que esté haciendo ahora en camino de ser doctor, desde luego podría dedicar tiempo a estudiar lo que ha sucedido estas semanas. Eso ha supuesto que muchas cadenas de valor se hayan roto absolutamente.
había una tendencia que venía ya de antes, que era la rotura, en cierta manera, del multilateralismo, donde la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una cierta regionalización de la globalización, hacía que estas tendencias, esta tensión ya se fuera viviendo, y ha sido extrema, especialmente pues, si nos situamos mes de marzo y abril, incluso dentro del mercado único europeo, dentro del mercado interior. Eso que ha puesto de relieve que la soberanía industrial es necesaria, que la relocalización industrial es necesaria, que tener cadenas de valor propias a nivel nacional o a nivel europeo que den respuesta a estas emergencias son necesarias. Europa desde los años 90, y esto por ejemplo en Cataluña se sabe muy bien, el sector textil se fue deslocalizando, primero hacia Asia, primero hacia el norte de África, Asia, etcétera, sobre todo después la irrupción de China. Eso ha supuesto que muchas tecnologías y tejidos en los cuales tenemos plena capacidad, es decir, no tenemos ningún elemento tecnológico que nos falte para fabricar respiradores, mascarillas o elementos de protección, se fabricaran fuera. Esto no solo ha sucedido en España, ha sido un elemento común en Europa, de ahí la tensión estas semanas. Se fabricara fuera y hayamos dependido totalmente de la importación. Esa importación en momento de tanta tensión, pues comprenderán ustedes que ha sido tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Ha dejado de funcionar el mercado, los mercados estaban rotos. Han vuelto las relaciones gobierno a gobierno, es decir, si no había una relación gobierno de España y gobierno de China, no hubieran llegado mascarillas a España. El mercado ha dejado de existir durante unos días, y eso es como muy grave decirlo así, pero realmente ha sido así. Han sido los estados los que han tomado el mando junto con las grandes empresas con capacidad logística, con vínculo en cada uno de los países, para ir restableciendo esos suministros. ¿Qué se ha hecho? Lo primero, por lo que estaba diciendo, relaciones Estado-Estado para garantizar ese suministro. Lo segundo, análisis urgente de capacidades industriales, trabajar con empresas de respiradores para incrementar su producción. Hay 2 en España, 2 pymes, y se ha trabajado con ellas dándoles todo el apoyo para crecer y pasar de fabricar de 10 a 100 respiradores. Esto parece una historia así dicha muy rápida, pero realmente es así. Lo fuerte ha sido cómo dando apoyo a estas empresas, cómo trabajando con ellas. En 3 semanas hemos pasado a multiplicar por 10 la producción en el ámbito de respiradores, haciendo cosas increíbles como enviar aviones a otros países a buscar válvulas, movilizando los servicios diplomáticos, etcétera. Mercados rotos y aquí relocalización y soberanía industrial. Y ahora estamos también en el ámbito de mascarillas quirúrgicas. Ha salido en prensa la operación de Mondragón, fabricante de maquinaria y de material sanitario, pero no de mascarillas, pero que ya lleva un mes produciendo mascarillas quirúrgicas en España. Y estamos trabajando ahora con el resto de empresas presentes en España, tanto españolas como multinacionales, para incrementar su producción en este ámbito y con una óptica no solo COVID, es decir, está claro que ahora hay una punta de demanda de equipos de protección individual, respiratorios, por el tipo de enfermedad. Pero esto lo que nos enseña es que ante las amenazas que tenemos en un mundo incierto, debemos analizar esas capacidades, potenciarlas de cara a las posibles amenazas que nos vendrán. Y ahí tenemos las pandemias como este tipo que estamos viviendo, tenemos las catástrofes climáticas, tenemos la ciberseguridad, entre otros tipos de amenaza que debemos tener en cuenta y analizar muy bien qué capacidades tenemos. Porque ya hemos visto que cuando la cosa se pone muy mal, al final respondes con lo que tú tienes. Entonces, eso es absolutamente necesario. Muy bien, gracias, Raúl. Yo insistiendo un poco en lo que acabas de comentar,
ha habido momentos que hemos dependido de la importación y verdaderamente esto es un juego de negocio, además del diplomático. Es verdad que, según hablan la gente entendida, va a venir un nuevo rebrote o bien otra serie de virus. Entonces, hay algunos temas que me gustaría que nos pudieras comentar, aunque ya has comentado algo, y es cómo se va a garantizar la producción española y el aprovisionamiento por si viene este virus, y si verdaderamente sobre esta producción de estos elementos sanitarios que son tan necesarios en un momento determinado, ¿hay algún estudio por parte de la Secretaría o por parte de otro ministerio de reducción de algunos impuestos o del IVA que puedan favorecer a la mayor fabricación, al mayor consumo? Vamos a ver. Pues como decía, a ver, no ha dado tiempo de hacer estudios, cosa que está bien también en la administración, que siempre estamos haciendo estudios y planes estratégicos y luego tienen largo recorrido. Esto ha sido actuación de emergencia y de urgencia, economía de guerra y no exagero. Actuar junto con las empresas profesionales del sector, y aquí tenemos, ponía el ejemplo de respiradores, 2 empresas, Ersil y Temel. 2, actuar con proyectos que han salido en el ámbito científico o de la responsabilidad social corporativa de las empresas para fabricación de respiradores. Ahí, por ejemplo, SEAT ha sido un buen ejemplo, entre otros, para que pudiera ser utilizado en ensayo clínico. Eso en el ámbito de respiradores. En el ámbito de mascarillas sí que se ha hecho el estudio, por decirlo así, corriendo, de toda la cadena de valor. Es decir, necesitamos tejido, máquina que haga ese tejido, después la propia producción de mascarillas y su distribución. Ahí, en el ámbito de maquinaria, tenemos varias ingenierías, tenemos empresas muy competitivas en el ámbito de máquina herramienta, por ejemplo, en el País Vasco. En el ámbito de tejido, son tejidos técnicos, eso nos implica química, nos implica polígonos petroquímicos, tenemos Tarragona, tenemos Huelva. Tejido, empresas que están realizando tejidos técnicos, ahí nos hace falta, ahí estamos intentando reforzar la cadena de valor, tanto con multinacionales presentes en España, como con otras empresas que tienen proyectos en ese entorno. Y en el ámbito de producción de mascarillas, como decía, Mondragón ya está produciendo mascarillas quirúrgicas. Incluso una de las máquinas que trajo Mondragón de China, ya montadas, está ya como reserva estratégica para el ejército. Eso ya es reserva estratégica de Estado. Y las que está haciendo, fabricando con sus 3 líneas que trajo también de su fábrica en China, ahora están produciendo ya en el País Vasco con un contrato para el Ministerio de Sanidad. Con lo cual, esa reserva estratégica de mascarillas quirúrgicas está ahí. Estamos trabajando en las mascarillas FFP2, FFP3. Son más las de protección personal, industrial. Y en eso estamos avanzando también con empresas profesionales como Sibol, Iturri, que ya se dedicaban a estos temas, o empresas multinacionales que tienen interés de entrar en España. Con esto se tiene una primera cadena de valor y a partir de ahí hay que analizar también las otras amenazas. ¿Cómo estamos ayudando? Estamos ayudando no solo ahora mismo apoyo logístico, etcétera. Vamos a sacar un programa de ayudas de 12 millones de euros para proyectos de inversión en el ámbito COVID. Y eso significa en todos estos ámbitos que comentaba, proyectos de inversión industrial que haya. Estamos todavía con los presupuestos generales del Estado de 2018 prorrogados. Eso no es positivo, porque no tenemos unos presupuestos anticuados y prorrogados, pero dentro de eso estamos haciendo lo que en catalán se llama mans y mánigas para poder sacar estos programas adelante. Va a salir una línea de apoyo a clústers con 10 millones de euros,
una línea de 400 millones de euros de inversión industrial, financiación, préstamos a tipos casi cero y 20% de aval, y 50 millones de euros para préstamos a interés cero, inversión en I+D+I industrial. Por tanto, estamos trabajando con los instrumentos que tenemos actualmente para poner esos incentivos y después esperando que tanto el plan de reconstrucción nacional que se haga, futuros presupuestos tengan en cuenta esta política sectorial y los instrumentos europeos que se acuerden en el marco del plan de reactivación europea también tengan un alto contenido industrial. Ese es el marco en el que estamos trabajando ahora. Muchas gracias, Raúl. Quería también llamar la atención sobre este concepto, ¿no?, del que hace ya mucho tiempo que se viene hablando, ¿no? El concepto de la industria 4.0, ¿no? Entonces, quería también que pudieras ofrecernos tu opinión, ¿no? ¿Cómo crees tú que va a ser la industria en el futuro, esa industria 4.0? A ver, la primera reflexión que tenemos que hacer, ya que estamos en digital, es que al próximo que nos pida un proyecto piloto de digitalización o de teletrabajo le vamos a decir que no, porque lo hemos hecho de golpe. O sea, esto en marzo y en abril nos hemos convertido en digitales todos, pero eso ha demostrado las capacidades digitales que ya teníamos, que estaban ahí latentes. Es decir, llevamos buena parte de los que estamos aquí, seamos de administración pública o de empresa privada o de organismos como la Cámara, funcionando en red 3 meses. Eso quiere decir que esa capacidad la teníamos de digitalización. Esa es la primera. La segunda, respecto a la industria 4.0, indicar que la crisis actual, nos podemos equivocar, y con toda la prudencia lo digo, pero la crisis actual en los movimientos de inversión y de transformación que acelere, los procesos que ya venían dándose, los desafíos que ya tenía la economía, léase la digitalización, la transición ecológica, es muy probable que en muchos casos se acelere en lo que respecta a la industria. Estamos en etapa de digitalización, entendiendo la industria como en sentido amplio, tanto la industria manufacturera como todo su entourage a nivel de nueva industria, de servicios a la producción, etcétera. Eso significa que esa digitalización se va a acelerar. Eso significa que todo lo que estamos viendo a nivel de teletrabajo, de control remoto, de Internet of Things, de ciberseguridad importante, de todo, de fabricación aditiva también. Hemos visto un papel muy activo de las comunidades de makers, por ejemplo, pero no solo, ya más allá de las comunidades de makers, de empresas como HP, en el ámbito de impresión en 3D. Algunos de estos respiradores que comentaba que han ido a ensayo clínico han tenido buena parte de las piezas fabricadas en impresión en 3D. Todo esto lo que está haciendo es acelerar, porque además nos hemos dado cuenta de todas las capacidades que teníamos y seguramente muchos de los que estamos aquí, aunque estemos deseando de volver a la oficina, pues vamos a cambiar pautas de trabajo y va a haber empresas, sobre todo primero empresas de servicios, etcétera, que van a decir, oiga, mire, pues vamos a hacerlo así, tal como estamos. Pase usted 2 días por la oficina y el resto estamos online, teletrabajando. Esto vamos a irlo viviendo, porque lo estamos viviendo, funciona. Aprenderemos también lo que no funciona para mejorarlo, tanto a nivel técnico como a nivel de el reto que supone a nivel de organización personal. Y, por tanto, estas son algunas de las tendencias que va a haber. Muy bien, muchas gracias. Para acabar el bloque de industria y pasar al bloque sobre pymes, bueno, tengo que hacer una pregunta obligada, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que las novedades que hemos tenido hoy aquí en Cataluña, ¿no?, sobre el cierre de la planta de Nissan, ¿no? No quiero extenderme con esto porque me imagino que ya habrás estado todo el día teniendo que atender entrevistas y llamadas en relación a este tema, ¿no? Simplemente una pregunta muy breve, ¿no?
¿crees o piensas que esta situación aún es revertible? Pues como lo he hecho en varias declaraciones, aquí también lo voy a decir. Lo primero es que es un día triste para la automoción, día triste para la industria y un día triste también, pues yo soy de Barcelona, para Barcelona. Hablamos de Nissan, pero estamos hablando de Motor Ibérica. Estamos hablando de una empresa que se fundó en 1920 como Ford Motor Company en Cádiz para importar los famosos Forte y que estaba presidida también esa filial por Henry Ford. En 1923 se traslada a Barcelona y empiezan a traer Forte, a fabricar piezas, y en 1929 se nacionaliza y se convierte en Motor Ibérica. Esa Motor Ibérica que después de la Guerra Civil ya empieza a fabricar los camiones Ebro, los tractores Massey Ferguson, bajo licencia, con su principal planta en Barcelona, pero con furgonetas Ebro en Ávila, con los motores Perkins en Madrid, con tractores en el Negea de los Caballeros en Zaragoza, la fundición en Cantabria, y por tanto con un impacto territorial inmenso. Eso es importante, que en 1980 compra Nissan, que antes de esa compra en 1980 fue una fábrica que destacó y que tiene un vínculo con la sociedad muy importante en Barcelona y en España, porque fue una fábrica conocida por su lucha obrera y por su lucha de los derechos sociales y democráticos, donde la dirección que había en aquel momento dejó entrar a los grises y acabó dramáticamente aquello. Por tanto, tiene implicaciones, historia mucho más allá de lo industrial, vinculada a Zona Franca, evidentemente, el polígono principal de Barcelona, y irradiando actividad por toda España. O sea, esa afectación lleva a que son 3.000 puestos de trabajo directos, pero seguramente hablemos de 30.000 indirectos, lo cual es un auténtico problema. No, la decisión la hemos comentado, la rechazamos y la lamentamos. Desde el sentido económico y el sentido estratégico creemos que eran mejores otras decisiones. Es muy difícil revertirlo, pero también estuve cuando estaba en la Generalitat en la crisis de 2009 y la fábrica estuvo cerrada y se revirtió y estamos en 2020. Ahora vamos a ver qué sucede. En cualquier caso, se inicia un proceso largo, duro y caro para la empresa, eso también hay que decirlo, en el cual veremos cómo evolucionan las próximas semanas. Desde aquí, pues lógicamente, todo el apoyo a los trabajadores de Nissan y a sus familias. Veremos qué sucede en las próximas semanas. No renunciamos a seguir luchando por ello. Y en eso vamos a estar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos entonces al bloque referente a la pequeña y mediana empresa. En cualquier caso, creo que con la primera pregunta que te ha formulado Antonio, en realidad ya has incluido, ¿no?, en tu respuesta de las medidas, has incluido también las medidas que se han adoptado, ¿no?, para aligerar, ¿no?, esta crisis en la pequeña y mediana empresa. Entonces, bueno, yo creo que si Antonio del Corro está de acuerdo y está listo, no, podemos pasar a la segunda pregunta. Sí, bueno, Raúl, para nosotros, secretario, es importante dentro de la Cámara las pymes. Hemos visto que las pymes, bueno, pues no solamente hacen su comercio natural de venta de sus productos, sino también han tenido un proceso de internacionalización, como ha dicho el presidente José Gasset, importante. Y hemos visto que en anteriores crisis, muchas de estas inversiones en el exterior o de implantación en el exterior han servido para ayudar a las casas matrices a seguir manteniéndose viva. Hoy o estos días la CEPIME decía que hacía falta para las pymes una financiación que superara pues una cantidad importante, que era los 200.000 millones de euros. No sé si será una cantidad exacta o no será cantidad exacta, pero lo importante es
desde la Secretaría, ¿qué se está pensando en este tema? Porque verdaderamente si sufre la casa matriz sería bastante problemático para las empresas o las pymes fuera. ¿Qué estrategia están siguiendo para estos casos? La casa matriz a nivel de las pymes españolas que están internacionalizadas, entiendo. Exactamente. Bueno, pues las medidas son las que comentaba. Es decir, aquí lo importante es que las empresas, especialmente las pymes, mantengan la liquidez. Por eso nos estamos centrando en las medidas a corto plazo, en las medidas del ICO, y lo comentaba. Después comentaba también las líneas más destinadas a potenciar inversión a nivel industrial, con esa movilización de más de 500 millones de euros desde el Ministerio de Industria. Y finalmente, comentar también lo que serían medidas ¿cómo lo diría? Tendríamos la liquidez, estas medidas y después medidas más sectoriales que irán llegando, porque es muy importante que irán llegando en el plan de reactivación que se haga a nivel nacional y en el plan de reactivación que se haga a nivel europeo. Eso por un lado. Y finalmente también en el ámbito de liquidez comentar toda la moratoria de pagos que se ha realizado en el ámbito fiscal, en el ámbito de seguridad social y en el ámbito, por ejemplo, de los préstamos que tiene activos el Ministerio de Industria con empresas, la mayoría de ellas pymes, y que ya ha habido solicitudes por valor de 300 millones de euros. Pues eso todo es liquidez, eso todo es facilitar a las empresas este tránsito hasta que se recupere una cierta normalidad, y en eso estamos actuando. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Hablando sobre previsiones, se habla mucho de realizar también o de implementar mejoras en la gestión empresarial con la adopción de medidas de contingencia para diversos escenarios, ¿no? Tanto U como V como L, ¿no? Esta idea que se ha hecho muy famosa en los últimos días, esta inquietud, ¿no? De si lo que nos viene es una U o una V o una L, ¿no? En su caso, ¿cuál es el modelo que ustedes están contemplando? ¿Raúl? ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Lo tengo inhabilitado, me parece. Espera. Si no os lo explico, es igual, no hay ningún problema. Si lo conseguimos bien y si no os lo explico. Ahora mismo las previsiones, tal y como explicaba el señor Gasset al principio, están en torno a una caída tengo aquí el gráfico, del 9% del PIB. Es el escenario en el que trabaja el gobierno. Ese escenario de 9,2% para 2020 está en la zona media, por decirlo así, de las previsiones que se han realizado entre Banco de España, FMI y Funcas, y crecimiento en 2021 del 6,8%. Estas son las previsiones que se realizaron en abril del 2020. Eso significa... Ahora, si te interesa, ahora puedes compartir, ¿eh? Sí, sí. Ah, qué bien. Pues mira, lo voy a intentar hacer. Fantástico. Vale. Gracias, Francesc. Vamos a ver. Esta es la que yo comentaba. Es esta de aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos... Bueno, vamos a esta, que es la primera que comentaba, y lo veremos rápidamente. Bueno, estas son las previsiones de abril. Son unas previsiones prudentes en el sentido de que vemos que la previsión oficial del gobierno se sitúa en la gama media alta de las previsiones que han realizado tanto el Banco de España como el FMI y Funcas. Para 2021 se sitúa en 6,8 y esto significaría, aplicado a trimestres, una evolución tal como esta, es decir, una fuerte caída en T1, T2 de 2020, progresiva recuperación para recuperar nivel
aproximadamente a finales del 21, T4 del 21, T1 del 2022. Este es el escenario que hay actualmente. Entonces, hay que ser muy prudente en cuanto a las previsiones por todos los elementos que comentábamos antes. El primero, sanitario. O sea, estamos en una emergencia sanitaria, entonces ahora ha mejorado la situación. Seguro que estamos mejor preparados si sucede ese rebrote en otoño o en cualquier momento hay un empeoramiento, pero eso hay que mirar. Eso puede afectar a las previsiones que se han realizado. Eso una. Y dos, el carácter simétrico a mí al menos me hace intuir cierto optimismo, por un lado. Optimismo de que todos los países van a querer salir en el mismo momento. Optimismo de que esa salida que vemos aquí, pues puede haber un incremento de demanda importante en muchos países, veremos, también condicionado a la evolución sanitaria. Y eso puede hacer que muchos países y la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, pongan todos los instrumentos para que esa salida sea posible en el periodo más corto de tiempo. Ahora bien, esto se puede complicar, como he dicho, por elementos sanitarios o por esas asimetrías que explicábamos de cada país. En el caso de España, ¿cuáles son esas asimetrías? El turismo. Hay 80 millones de consumidores que no van a venir este año a España. Eso afecta mucho a la economía. Veremos cómo el turismo va evolucionando y se va recuperando. Y el grado de afectación a pymes y autónomos, que lo hemos ido comentando a lo largo de todo este coloquio. Entonces, en ese punto estamos. No sé si esto es una V, una U, o el otro día había quien incluso poniéndole cierto humor a la situación decía que era el logo de Nike, decía alguien, ¿no? Bueno, pues de momento este es el patrón común de las previsiones y coincide bastante. Antes hablaba de medidas, la mayoría de países están tomando medidas muy similares y las previsiones que hay para los diversos países de nuestro entorno son similares a estas. Toda la prudencia y humildad, dado que estamos, como decía, como todos coincidimos en una situación insólita, que nos puede dar giros. Pues bueno, ahora estamos optimistas porque la economía se reabre, hemos parado a la pandemia y por tanto es un logro muy duro la manera de conseguirlo, confinándonos, muy duro en cuanto a víctimas y personas que lo han sufrido y tienen muchas secuelas, pero estamos en mejor situación que hace 2 meses. Entonces, ese es el elemento de optimismo. La prudencia, no sabemos cómo se va a comportar el virus en 6 meses, no sabemos ese comportamiento global que está teniendo, donde, por ejemplo, ahora la afectación en Brasil está creciendo mucho. ¿Cómo se va a ver afectada la movilidad global? ¿Cómo se va a ver afectada? Porque claro, ahora, por ejemplo, el debate, la movilidad global no es solo turismo, también es viaje profesional, de técnicos de una empresa, de una pyme internacionalizada que van y vienen de Brasil a España. ¿Cómo eso afecta a las relaciones comerciales? Todo eso son cosas que van a ir teniendo su encaje y que nos dan y que nos hace ser muy prudentes con la evolución. El escenario optimista es que puede haber una reacción simétrica o que pueda haber un tratamiento pronto, que pueda haber una vacuna pronto, estamos seguros. Nunca ha habido tantos científicos juntos trabajando en el mundo. Además, 24/7, esto no duerme. Cuando empiezan a dormir en Asia, se despiertan en Europa y vamos rotando ese conocimiento y ese trabajo por la vacuna. Entonces, todo esto hace que haya elementos de optimismo a la vez que haya elementos de prudencia. Los escenarios ahora son estos. Muy bien. Bueno, antes de finalizar este bloque 2 sobre las pymes, quería felicitar al secretario general y agradecerle su claridad en todas sus exposiciones. Para finalizar, bueno, pues usted nos ha hablado de que hay que tener prudencia, de cómo va a afectar toda esta pandemia al desarrollo de las nuevas pymes, pero esto también nos da
una noticia positiva, y es que creo que va a haber varios emprendimientos de pequeños empresarios autónomos que, al haberse quedado a lo mejor sin trabajo en sus anteriores fábricas o negocios, van a iniciar una nueva vía de trabajo. ¿Qué les diría usted a estos empresarios que han aparcado momentáneamente su proyecto de apertura para un futuro? Pues yo los animaría. O sea, esto no es una respuesta fácil, evidentemente, pero si estamos ante una coyuntura como la que hemos visto en ese gráfico, todo indica que va a ser así, veremos cada país cómo se comporta, etcétera. Pero también es cierto que las crisis son muy schumpeterianas, es decir, que las crisis tienen mucho de destrucción creativa. Algunos sectores y algunas pymes van a sufrir, pero en este momento, por ejemplo, en el ámbito de tecnología sanitaria, se está moviendo a nivel mundial y a nivel nacional muchísimo conocimiento, muchísima capacidad emprendedora, y eso va a hacer que nazcan proyectos y se aceleren proyectos. Lo que hablaba de la digitalización también, es decir, si estamos ahora mismo ante grandes conglomerados empresariales, y hablando estas semanas que intento tener una interlocución fluida, aunque digital, con empresas, con cámaras, etcétera, hay muchas grandes empresas y bancos que están replanteando su estrategia presencial de recursos humanos. Eso va a generar muchos movimientos. Eso va a generar que haya que estar, por ejemplo, especializado en sistemas de información, en ciberseguridad, en organización de recursos humanos en ámbito de teletrabajo, va a generar mucho mercado, puestos de trabajo, nuevas empresas y, por tanto, a todo el que esté en esos ámbitos animarlo. Es decir, la crisis, sabemos algo y es que pasará, o sea, pasará. No sabemos decir cuándo. Ahora mismo, si doy un titular, seguramente me equivoque en un 99% de posibilidades, pero sabemos que pasará, sabemos que habrá una vacuna, no sabemos el cuándo exactamente, etcétera. Pero también sabemos que iremos a un mundo donde esa incertidumbre, ese mundo VUCA, el otro día me decían el mundo ultra VUCA, y digo, ¿qué me explican? Y realmente ese mundo tan inestable, tan incierto, nos va a generar muchos riesgos, nos va a cambiar la forma de trabajar, de vivir, pero también va a generar muchas oportunidades y va a acelerar muchos proyectos en la digitalización, en el modo de vida, en la salud, etcétera. O sea, que ahí va a haber la función de la administración, dar apoyo a todo el que esté ahí, facilitando al máximo que ponga en marcha su proyecto. En estas semanas hemos estado trabajando con el Colegio de Registradores de la Propiedad para poner a disposición 50 trámites de manera online, trámites de creación de empresa y trámites societarios para empresas que ya están en marcha. Y las líneas, y por ejemplo, me dejé antes de comentar, se convocará en breve las líneas de NISA, la Empresa Nacional de Innovación, que da préstamos participativos para pymes y para creación de empresas, para startups, y estarán dotadas con 100 millones de euros. Con lo cual, máximo apoyo y ir para adelante, porque de esos proyectos de emprendimiento van a depender muchos puestos de trabajo de futuro. Está claro que ahora vamos a pasar semanas muy duras y a sufrir, pero también van a nacer proyectos que son la llavó, la semilla de futuro que también necesitamos. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por tu visión, ¿no?, de la situación actual de tanto de la industria como de la pyme. Vamos a pasar al turno de preguntas. Y bueno, de momento veo que nos han dejado dos preguntas. Bueno, por un lado es Ramón Térmens, ¿no?, que es presidente de Taurus y bueno, además tiene una empresa de su propiedad en Brasil, que es la que comercializa la marca Mallory. Entonces, lo que voy a hacer es... bueno, iba a permitirle que él mismo pudiera formular la pregunta, ya que existe esta posibilidad. Entonces voy a pasarla.
Bueno, parece que no acabo de encontrar a Ramón, con lo cual voy a formular yo mismo la pregunta. Sí, aquí está Ramón. Ramón, si nos estás escuchando, puedes hacer la pregunta tú mismo. ¿Qué me escucháis ahora? Sí, ahora te escuchamos perfectamente. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad, Francesc. Muchas gracias, Raúl. Si yo hubiese tenido que elegir a alguien para poder hacerle una pregunta, hubiese elegido sin lugar a dudas a usted, porque creo que por el perfil que tiene podría dar respuesta a lo que voy a decirle. Mire, creo que en las últimas semanas tenemos 21 decretos de ley, 124 órdenes ministeriales, 80 resoluciones como mínimo. Esto más que una nueva normalidad, nos hemos encontrado con una nueva legalidad, que es cambiante, que es incierta, que es de difícil interpretación, que realmente muchas veces te da unas inseguridades ciertas y que realmente ninguno de los grandes bufés están en estos momentos, si me permite, siendo capaces de interpretar, entender la situación. Entonces, ante estas incertidumbres, si usted fuera, yo ya sé que ¿me oyen bien? ¿Hola? Te oímos perfectamente, Ramón. Te oímos muy bien. Sí. Perfectamente, Ramón. Sí, no, lo que trataba de decir es que vamos a suponer que yo soy un pequeño empresario, que en estos momentos estoy en un ERTO de fuerza mayor y que en estos momentos tengo la posibilidad de reiniciar mis actividades. Yo en estos momentos me encuentro con dos grandes incertidumbres que en estos momentos me están amargando. La primera es todo lo que va a acontecer a partir del día 30 en todos los ERTOs temporales de fuerza mayor. Nadie sabe, y no lo digo yo, lo dicen bufetes a nivel de Cuatrecasas, Roca Junyent, etcétera, que están pidiendo y se están esforzando en tratar de obtener del Ministerio del Trabajo, a partir de la famosa ley 1820 de fecha de 12 de julio, en que nadie es capaz de interpretarla, porque creo que los propios firmantes, es decir, COE, comisiones y sindicatos, ya ni ellos mismos se ponen muy bien de acuerdo en cómo interpretarla. Primer punto. Segundo punto. Hay otro tema, querido Raúl, que también que preocupa mucho a muchas empresas. Y lo digo más como hombre de la Junta Directiva del Fomento del Trabajo que no como empresario privado, porque por mi edad y por mi manera ya estoy un poco alejado del día a día, que es la actual actitud que tiene las compañías aseguradoras frente a sus clientes, que sin ninguna o no muy, digamos, objetivas razones, están reduciendo los créditos a clientes, de clientes a 50, 40, 30 y 20. No un 20, no, a un 50 y a un 40 y a un 30%. Entonces imaginemos a alguien que tiene un ERTO, que está en ERTO y que tiene que decidir si reinicia o no, que no sabe qué va a pasar con las subvenciones que ha tenido de seguridad social y durante este ERTO temporal. Dos, que él mismo ha sido afectado y tiene que pagar al contado porque él mismo le han afectado los créditos a sus proveedores. Y tres, que tiene que vender a alguien que no está seguro si podrá cobrar porque las compañías de seguros le han quitado seguridad a sus clientes. Entonces, estas dos cosas, eliminar inseguridad jurídica en todo el tema relativo a los ERTOs y la readmisión de trabajadores en sus temporalidades o no. Y dos, el tema de las compañías de seguros. Creo que es una manera muy directa de poder ayudar a las empresas pequeñas y a las medianas para poder, sin aportación directa del gobierno de dinero, ni de tesorería, ni de nada, sino que como mínimo que las compañías de seguros, si no hay razones objetivas y si las empresas anteriores vuelven a su situación anterior, puedan tener los mismos créditos de solvencia que antes. Si no hacemos esto, va a haber, y no, lo de Nissan es una pequeña gotita de agua en un océano de grandes incertidumbres que en realidad, como todos sabemos, las pequeñas y medianas empresas, autónomos y compañía son los que realmente están dando empleo. En último término es lo que interesa. Discúlpame la longitud de la pregunta y en particular le hago una sugerencia. Por favor, el tema laboral, trátenlo de aclarar antes del 5 o 6 de junio. Tenemos una semana, 10 días, para poder interpretar correcta y hacer alguna
alguna resolución o alguna orden ministerial que aclare con precisión todos los derivados de la ley del 1820 del 12 de julio. Muchas gracias y disculpen la longitud de mi pregunta. Moltíssimes gràcies, Ramon, per la pregunta. Es una pregunta en sí misma que incluye observaciones y recomendaciones. Por tanto, tomo nota al respecto del tema de los ERTEs y tomo nota al respecto también de las compañías de seguros como medidas a tener en cuenta. Evidentemente, todo ha sido muy complejo. Los 21 decretoleyes, 120 órdenes ministeriales y 80 resoluciones que ponía, yo no las he contado, pero es probable que estemos en estos volúmenes. Es cierto que estamos ante un escenario que no ni era querido ni era previsto, es decir, parar la economía, ponerla en marcha de nuevo, etcétera, requiere una protección legal y se ha hecho todo con un ánimo de protección legal tanto de empresas como de personas, y eso sí que realmente ha añadido mucha complejidad e incluso interpretación en algunos casos, como por ejemplo cuando se hizo el Real Decreto Ley de permiso retribuido recuperable. Esto se irá normalizando poco a poco. El tema de los ERTEs está en el ámbito del diálogo social y, por tanto, se supone que de allí se irán prorrogando las medidas que se están tomando y actualizando. Y en el ámbito de compañías de seguro, pues lo transmito y tomo nota al respecto y lo transmito, en este caso, sobre todo al Ministerio de Economía. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Luego tenemos otra pregunta, que esta viene de Manel Galán de Porda, Barcelona. Bueno, si Manel Galán quiere hacer la pregunta en directo, puede hacerla. Te habilito, Manel, para que puedas hacer la pregunta tú mismo. Manel, si nos estás escuchando, puedes preguntar. Bueno, como parece que no consigue hacerla él mismo, la formulo yo mismo porque en realidad la he escrito muy clara, ¿no? Manel Galán. A ver, yo creo que ahora sí. Sí, ahora te escuchamos. Sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, primero agradecer a la Cámara estas iniciativas que yo creo que en esta época que estamos atravesando vienen muy bien, porque a veces pues la disponibilidad de tiempo útil para poderse desplazar a algún evento de estos, pues ahora facilita muchísimo, ¿no? Quizás a lo mejor ahora tenemos que seleccionar todavía más, ¿no? Pero si había que seleccionar una, yo creo que era la de hoy, con la intervención del secretario, de Raúl, que, bueno, agradecerle a él también la claridad y la brillante exposición que nos ha ofrecido. Y ya yendo muy directamente a la pregunta que quería hacerle, es referida a el planteamiento que se están haciendo muchas industrias catalanas, españolas, ante esta situación de post-crisis del COVID y por el hecho de tener normalmente pues, prácticamente el 100% de la producción en Asia o en el exterior, y esta tendencia que se está empezando a hablar de volver a reubicar la industria española en territorio nacional. Entonces, la pregunta es cuál es su opinión al respecto y si desde el Ministerio va a haber una incentivación porque esto ocurra así, si no bien el 100%, si una parte, para no tener la producción alejada del centro de toma de decisión. Muchas gracias, Manel. En parte lo he respondido con el tema de material sanitario, con toda la cadena de valor. Lo que ha sucedido es el caso más extremo, pero también debemos recordar que las primeras semanas de marzo, cuando todavía no estábamos en estado de alarma en España, empezaron a parar las cadenas de automoción. Y empezaron a parar las cadenas de automoción porque no llegaban barcos de China con piezas, empezaron a parar cadenas de automoción porque no llegaban piezas del norte de Italia, y eso empezó
bueno, a generar muchos problemas en diversos sectores. Todo esto hace que la reflexión de relocalización industrial tenga sentido. La situación extrema a la que nos hemos visto expuestos y que he comentado anteriormente hace que tengamos que reflexionar respecto a nuestras capacidades industriales en España y en Europa, a cómo esa soberanía industrial o la tenemos o dependemos de otros de una manera muy cruda y muy cruel, porque Francesc lo comentaba y el señor Gasset también, y de cómo esto el mercado al romperse, pues hemos visto casi subastas macabras de material sanitario, o sea, lo digo muy bruto, pero ha sido así, de rotura de cadenas de valor, de rotura de cadenas de producción, de piezas que no hubieran tenido ningún significado hace 4 meses, como electroválvulas o chips para respiradores, que lo hubiéramos considerado un commodity hace 4 meses, se han convertido en piezas más estratégicas. Como anécdota, cuando había, en esos peores días a los que me refiero, con algún país occidental que era proveedor de esas electroválvulas para respiradores, alguna de las empresas que comentaba, pusieron restricciones de exportación a material sanitario. Conjuntamente con otros servicios del Estado, descubrimos que eso también servía, esas electroválvulas, para material de defensa. Y conseguimos que algunas de ellas las exportaran como material de defensa y no como material sanitario. Eso, que es una auténtica barbaridad, digamos, en este sentido, pone a qué nivel han llegado las cadenas de valor y de producción en estas semanas. Entonces hay que plantearse muy bien qué capacidades industriales tenemos, y también por una cosa, porque cuando todo estaba cerrado, todo estaba mal, quien dio la cara fue la industria. Quien dio la cara fue la industria de alimentación, fue la industria química, la industria farmacéutica. La industria de automoción se puso a fabricar respiradores, pantallas, batas y mascarillas. La capacidad industrial siempre responde, con lo cual fortalecerla, relocalizar, tener cadenas más próximas, va a ser una gran noticia, y ya está bien que Europa se lo plantee definitivamente. Evidentemente habrá cosas que en el comercio internacional no tengamos ventaja comparativa, pero es que ahora las ventajas comparativas en muchas cosas se han diluido. Es decir, en un mercado roto, en un mercado donde el multilateralismo se complica, donde los aranceles suben, donde las restricciones son ya de mucho tipo, de movilidad, etcétera, esa ventaja comparativa ya no es la que era. Producir una mascarilla en China, que valía, la quirúrgica, esta de un solo uso que llevamos ahora por la calle para protegernos, valía 0,07 euros mascarilla. Se han llegado a importar y seguramente se siguen importando a 0,70. Se ha multiplicado por 100 su precio. Eso hace que, evidentemente, producirla a 0,07 seguramente es muy difícil en España. Producirla a 0,15 mecanizadamente o a 0,50 en antiguos talleres textiles es bastante posible. Con lo cual, planteémonos qué hacemos, cómo recuperamos capacidades, cómo hacemos viable esa recuperación, porque ahora todos somos muy sensibles, pero después las administraciones y las empresas irán a coste. Pues nada, volvemos a comprar a coste, a contratar a coste, y si me lo venden en China o en Vietnam, pues lo compro allí. Bueno, pues eso hay que reflexionarlo, porque eso cambia muchas estructuras, pero seguramente el valor, el cambio en las ventajas comparativas haga viable esa relocalización, si además le añadimos incentivos desde el punto de vista de contratación, desde el punto de vista de clúster empresarial, reforzando las cadenas de valor locales, pues puede tener sentido en muchos casos y sectores. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl, por tu intervención. Bueno, creo que no hay más preguntas por parte del público, con lo cual daremos la sesión por finalizada, esperando, Raúl, que en otoño, ¿no?, una vez ya recuperada la normalidad o iniciada esa nueva normalidad, ¿no?,
puedas acompañarnos en una comida como tal y como teníamos planteado, y en este caso pues ya con Javier también presente, ¿no? Que pueda ser también una bienvenida, ¿no? Para los socios en otoño. Con lo cual, muchas gracias por mi parte y bueno, paso la palabra a José y a Ricard por si quieren despedir la sesión o quieren hacer alguna valoración. José, Ricard, cuando queráis. José, tienes que activarte el micro, José. Perdón, sí. Que muchísimas gracias a Raúl, al secretario general. Yo creo que ha sido pues muy ilustrativo, ¿no? Todo lo que nos ha explicado, y yo creo que la apuesta claramente es una apuesta de reindustrialización y no cabe duda que en esta fase de la crisis de apoyo a la PYME para que pueda superar sus problemas de liquidez a corto plazo, ¿no? Porque no cabe duda que supone más del 98% del empleo en el país y es un pilar fundamental de salida de la crisis. Y yo creo también que la internacionalización de la PYME puede ser también una válvula de escape importante para poder superar a veces la crisis de demanda interna, aunque claramente hay un problema de demanda global, demanda externa en muchos países, pero en algunos países todavía se pueden encontrar pues, ciertas oportunidades. Yo creo que todo el tema de exportación y de implantación en el exterior pues es muy relevante para la supervivencia de la propia empresa y de las pymes y medianas, ¿no? O sea que muchas gracias y encantado de haberte escuchado y tendremos más oportunidades seguramente de volvernos a saludar pronto. Gracias. Raúl, en nombre de Javier, que no te preocupes, que le transmitiré ahora mismo que has estado con nosotros y que ha sido muy interesante, como era de prever, pero ha sido muy interesante. Y además ha sido concreto, has dado mensajes concretos, ideas concretas, no palabras generales y de estrategias, sino que has hablado de cosas concretas. Y probablemente tenemos en ciernes esa pequeña transformación industrial que tú has comentado ahora al final, tanto de cadenas de valor, cómo se integran, cómo determinados sectores, hay capacidades excedentarias en algunos sectores que hay que reubicar en otros, cómo la PYME puede jugar un papel extraordinario en este nuevo momento. Y yo creo que tu aportación en diferentes perspectivas, la verdad, ha sido muy, muy interesante, al menos para mí, y estoy seguro que para todos. Pues nada, por parte de la Cámara y de sus socios, pues por mi parte también personal, muchas gracias, Raúl, y hasta pronto. Pues Raúl, muchas gracias por tu participación. Muy obrigado y muchísimas gracias. Fantástico. Gracias. Pues hasta otra a todos. Gracias por vuestra asistencia. Adiós. Gracias. Chao.